Para esta segunda media hora del programa, les pido que me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Canciller S de Ecuador. Recibo todos sus mensajes a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. Ecuador sigue atento al desarrollo del caso Fernando Balda, en el cual el expresidente Rafael Correa está señalado por presunto secuestro y asociación ilícita. Correa niega las acusaciones, sin embargo, ha incumplido 2 audiencias judiciales relacionadas al caso. La primera en Quito, a principios de mes, y la segunda, el día de hoy, que estaba pautada en Bruselas, donde ahora reside el exmandatario. Según la defensa del expresidente, Correa no se presentó porque no existen garantías adecuadas. Desde el Centro Mundial de Noticias en Atlanta, Key Guerrero nos tiene más detalles. Hola Rafael, buenas noches. Como lo mencionas, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, no asistió este jueves a una diligencia judicial donde debía rendir su versión ampliada dentro del caso de asociación ilícita de presunto secuestro que pesa en su contra. Este caso se remonta a agosto del 2012, cuando el ex asambleísta ecuatoriano Fernando Balda fue brevemente secuestrado en Colombia por funcionarios ecuatorianos. Así lo ha confirmado el actual fiscal general de Ecuador, quien ve el secuestro como un crimen de Estado. Para reforzar esa acusación, Rafael, el fiscal ha dado a conocer reportes de la Secretaría de Inteligencia de Ecuador que indican que se habrían utilizado recursos y funcionarios del Estado para llevar a cabo esta operación. Correa, aunque era el presidente en la fecha del secuestro, niega cualquier relación con este hecho. Ahora, el expresidente, que reside en Bélgica desde que concluyó su mandato en mayo del 2017, debía comparecer ante el consulado ecuatoriano precisamente allá en Bruselas y así ofrecer su declaración, pero dijo a CNN que no lo hizo por falta de garantías en el proceso. Esta audiencia, sin embargo, hay que mencionarlo, había sido solicitada precisamente por la defensa del expresidente Correa luego de que a principios del mes de julio incumpliera una orden de comparecencia bisemanal en Quito. La respuesta a esa falla fue tajante. La jueza penal Daniela Camacho ordenó prisión preventiva en su contra y la emisión de una circular roja de captura a Interpol. Correa dijo a CNN que aún no ha sido notificado por Interpol y cree que la agencia policial no aprobará la orden de captura en su contra por tratarse, dice, de una persecución política. La defensa de Correa ahora tendrá que solicitar a la Fiscalía que señale un nuevo día para que se realice esa audiencia. La semana pasada, Rafael, el presidente Lenín Moreno instó a Correa a que dé la cara ante la justicia y que no tenga recelo de ir al país, pues considera que ahora el sistema judicial funciona de manera independiente y autónoma, así lo dijo. Correa, por su parte, ha dicho que hacerlo sería casi un suicidio y adelantó que podría pedir asilo político en Bélgica, aunque aún no lo ha hecho. Así lo confirmó a CNN hace apenas unas horas, Rafael. Bien, Key Guerrero en vivo desde el Centro Mundial de Noticias en Atlanta. Analizamos ahora el caso con mi invitado. Le doy la bienvenida a Conclusiones al canciller de Ecuador, José Valencia, quien me acompaña desde Quito, la capital. Canciller, bienvenido a Conclusiones, gracias por estar con nosotros. Para empezar, déjeme preguntarle lo siguiente. El expresidente Correa me dijo que algo así, es decir, una extradición, un caso en contra él, jamás va a prosperar. Lo entrevisté hace exactamente una semana y quiero invitarlo a que escuchemos juntos cómo fue que lo dijo el presidente Correa. Escuchemos. Señor expresidente, déjeme preguntarle lo siguiente. Para empezar, la Corte Nacional de Justicia le pidió durante la mañana de hoy formalmente al Interpol que, y le leo la nota, dice, proceda a la inmediata localización y captura del expresidente Rafael Correa para fines de extradición. Esto, por supuesto, en cumplimiento de la orden de la jueza Daniela Camacho el martes dentro del caso en su contra por asociación ilícita y secuestro del exasambleísta Fernando Balda. ¿Cómo recibe la noticia, señor expresidente? Bueno, obviamente son cosas que perturban, que molestan, pero con mucha serenidad. Primero, por la conciencia tranquila. Segundo, porque algo así jamás prosperará en un Estado de Derecho como Bélgica. Lo que van a hacer es hacer quedar al país como una banana república. Están destruyendo el prestigio que tanto nos costó construir, porque todo el mundo sabe que eso es un caso político. Vincular a un presidente de la República en un exceso policial es realmente algo traído de los cabellos. Yo creo que ni siquiera pasará a la Interpol.
Lo acaba de escuchar, canciller. El expresidente Correa me dice que algo así jamás prosperará en un Estado de Derecho, es decir, que Bélgica apruebe la extradición, y sugiere que el caso en su contra, más que a él, afecta a la imagen de Ecuador como país ante el mundo. ¿Qué le dice usted a Rafael Correa cuando el expresidente asegura que Ecuador ha quedado como una república bananera ante los ojos del mundo? Bienvenido, canciller. Buenas noches, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Mire, yo comentaría al respecto que más bien el mundo es testigo de cómo en el Ecuador, en los últimos años, el gobierno del presidente Lenín Moreno se ha recuperado una verdadera institucionalidad democrática y muy especialmente una verdadera independencia de la Administración de Justicia. Eso es un hecho fehaciente. Hay declaraciones de organismos independientes de derechos humanos internacionales que dan prueba de eso, pero sobre todo el pueblo ecuatoriano le consta y sabe que esa independencia judicial ahora es una realidad. Los órganos del Poder Judicial dependen de las leyes y de la aplicación de estas, únicamente. Canciller, el expresidente, debo decir, Rafael Correa, me dijo que no es razonable que le pida a la justicia que regrese cada 15 días a Ecuador. Vamos a escuchar qué fue lo que me dijo el expresidente. Ahora, usted debería haberse presentado a la justicia el lunes, señor expresidente, en su país, en Quito, la capital. Sin embargo, optó por presentarse en el consulado de Ecuador en Bruselas. ¿Cuál fue la decisión, cuál fue la razón, señor expresidente, por la cual optó por no ir a Ecuador? Pero por el amor de Dios, la justicia tiene que pedir cosas razonables. Esto es increíble. Primero, la vinculación a un caso que yo me enteré por el periódico. Imagínense un abuso policial y el culpable del presidente de la República, y de hace 3 meses, porque esa denuncia de Valra está del 2013. Revísela. Nunca me acusa a mí. Cuando ven que pueden construir un caso contra el presidente, es que empiezan a repetir Correa. Básicamente en noviembre, cuando Valda manda un tuit diciendo, verán cómo Correa tendrá juicio y alerta roja al Interpol. ¿Es válido, canciller, desde su perspectiva el argumento del expresidente de que no es razonable que lo hagan regresar a Ecuador? Y considerando que Ecuador tiene convenio de extradición con Bélgica, ¿cómo sería el proceso para que sea capturado y transportado de regreso a su país, como ha solicitado la jueza Camacho, quien está a cargo de este caso? Bueno, mire, yo como canciller de la República, representante o parte del Ejecutivo de la Nación, lo que le podría indicar es que las actuaciones y las decisiones de los jueces corresponden a su propia esfera, a la esfera judicial. En el Ecuador hay una perfecta separación de poderes, el Ejecutivo no puede influir, ni sugerir, ni dar ningún tipo de direccionamiento a los jueces. Todo lo que se acaba de describir, todo el procedimiento de petición por parte de una jueza al expresidente Correa, la nueva convocatoria que se le ha hecho, todo eso corresponde a actuaciones judiciales que la propia Administración de Justicia ha manifestado que son actuaciones dentro de los cánones y procedimientos previstos en la ley. Es decir, el Estado de Derecho que rige en el Ecuador está funcionando en este caso. ¿Pero Ecuador como país va a buscar la extradición de Rafael Correa? Si la Corte Suprema de Justicia, la sala correspondiente, hace un pedido de extradición en contra de cualquier ciudadano ecuatoriano, en este momento, por ejemplo, con Estados Unidos tenemos 44 casos de extradición pendientes, al Ejecutivo, al Gobierno Nacional, le corresponde acatar esa determinación de las Cortes. Pero todavía no es una... Sí, dígame. ¿No ha habido ninguna comunicación todavía con el gobierno de Bélgica, entonces, en ese aspecto? No, el momento en que el Ejecutivo reciba una petición de la Corte Suprema de Justicia, ese momento actuará. Este momento todavía no ha llegado, que yo sepa, todavía, no sé si en el ínterim habrá ocurrido, pero tan pronto llegue esa petición, simplemente hay que proceder según lo que la ley determina. Canciller, el caso Correa ha provocado algunas diferencias con gobiernos de la región, particularmente Bolivia y Venezuela retiraron a sus embajadores, hubo ciertos momentos de tensión. ¿Cómo están las relaciones entre Ecuador con esos dos países ahora? Bueno, Ecuador fue el que retiró el embajador suyo del Ecuador en La Paz y también no
dio paso al viaje del embajador, el nuevo embajador que iba a Caracas y que estaba designado en señal de protesta ante pronunciamientos por las redes sociales de los jefes de Estado de esos dos países que nosotros, el país, el Ecuador, consideró como pronunciamientos que faltaban respeto al Ecuador. El Ecuador es un país donde, repito una vez más, rige la ley, es un Estado de derecho y justicia y por tanto cualquier sugerencia que sin ningún fundamento intente cuestionar esa situación, además de inexacta, es, vuelvo y repito, irrespetuosa. Me gustaría cambiar de tema, canciller, aprovechando que está con nosotros para hablar del tema de la seguridad. Es bien conocido los dos casos muy lamentables que han ocurrido en la provincia de Esmeraldas, frontera con Colombia, en los últimos meses. Me refiero al caso de del equipo de 3 miembros del equipo periodístico del Comercio, quienes fueron secuestrados y después asesinados. También hay una pareja que corrió la misma suerte y hay quienes se han aventurado a decir que la provincia de Esmeraldas, particularmente en la frontera, es un territorio sin ley. ¿Usted qué dice a esas críticas, canciller? Pues yo tengo que mencionar que el Ecuador lamentablemente ha sufrido de la actividad de estos grupos del crimen organizado que operan en el territorio de Colombia. Afortunadamente en nuestro país, en el Ecuador, no existen cultivos de hoja de coca. No obstante, por esa misma dinámica de estos grupos criminales, sufrimos los efectos perversos de la violencia, de su agresión a comunidades de civiles inocentes que viven en la frontera. El Estado ecuatoriano ha tomado cartas en el asunto. Aparte del dispositivo de seguridad que había hasta hace pocos meses, se ha reforzado la frontera y tenemos este rato varios miles de efectivos ecuatorianos desplegados y actuando ahí para proteger a la población que vive, para proteger a nuestro territorio e impedir que esos efectos perversos del crimen organizado se manifiesten y tengan nocivas repercusiones en el Ecuador. La buena noticia es que la frontera norte en este momento se encuentra en una situación de mucha más seguridad luego de estos incidentes que usted manifestaba y que han provocado una gran indignación en el Ecuador. La gran seguridad viene por el magnífico trabajo de la fuerza pública ecuatoriana, por supuesto, con un programa del gobierno nacional orientado a consolidar el desarrollo y la cohesión social en la frontera norte. Canciller, tengo que marcar una pausa, pero quiero pedirle que se quede con nosotros porque tenemos otras interrogantes que me gustaría hacerle en el siguiente bloque. Vamos a hacer esta pausa si nos lo permite y les recuerdo a nuestros televidentes que pueden dejar sus comentarios en nuestra página de Facebook, es facebook.com/Conclusiones CNN, también en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomosCNN, usando la etiqueta de esta noche, numeral ConcluCanciller S de Ecuador. Al regresar, seguimos conversando con José Valencia, canciller de Ecuador, sobre el caso Balda y el proceso del expresidente Rafael Correa. Volvemos. Llame a su agente de viajes o visite www.sandals.es. El más novedoso traductor también está presente en Rusia. Xpeak, lenguaje universal. Una superaplicación que convierte tus palabras en imágenes que todos pueden entender. Una aplicación que los fanáticos y viajeros del mundo deben tener. Todos los idiomas, un Xpeak. Xpeak, lenguaje universal. Descárgala ya. En los momentos más cruciales de nuestra historia, CNN está presente. Estados Unidos primero no quiere decir Estados Unidos solo. Nicaragua es Masaya y Masaya es Nicaragua. A ellos los ha robado la violencia. América Latina se tiene que unir en torno a una exigencia. Este proceso se está dando en medio de unos niveles de violencia. Lo juro. Buscando claridad en la incertidumbre. El actual presidente del Perú, Martín Vizcarra. Mario Abdo Benítez es el nuevo presidente electo de Paraguay. Muchísimas gracias, Costa Rica. CNN está allí para brindarte veracidad y confiabilidad. Voy a gobernar con rectitud y justicia.
entrevistado empiece a contar cosas que él no pensaba contar. Eso es un arte, no se consigue siempre, pero lo intentaremos. En Diálogo con Longobardi, el domingo. De lunes a viernes, sigue a Patricia Ramos en Realidades en Contexto. Acompáñame a tomarle el pulso a los sucesos que dejan huella. Son noticias que impactan tu vida y que pueden cambiar el rumbo de la historia. Es un espacio interactivo en las plataformas de CNN para conocer de manera inmediata tus inquietudes y las consecuencias de los hechos. La verdad es una realidad. Realidades en Contexto, de lunes a viernes en CNN. Una revolución transforma el mundo de los negocios con el impulso de la tecnología. En Portafolio Global hablamos de los modelos de negocios que surgen y de cómo aprovechan las empresas esta realidad. Conoce las historias del día y descubre las opciones, soluciones y herramientas a los desafíos de nuestros tiempos. La innovación es la estrategia que impulsa a las empresas, abre oportunidades y rediseña nuestra manera de vivir. Portafolio Global, de lunes a viernes en CNN. Soy Gabriela Matute Ordaneta en Atlanta. Somos CNN. Continuamos con el canciller de Ecuador, José Valencia. Él me acompaña desde la ciudad de Quito. Gracias por seguir con nosotros, canciller. ¿Cuál es el estado de las relaciones con Colombia tras la nota de protesta enviada previo a la confirmación de la identidad de los cuerpos de los miembros del equipo del comercio asesinados por el grupo de alias El Guacho? ¿Sigue coordinando esfuerzos con su contraparte en Colombia para atrapar a este presunto implicado como presunto responsable, es decir, de estos asesinatos? ¿Cuál es la relación? Sí, yo diría que las relaciones con Colombia se manejan en un ambiente de cooperación positiva. Creo que los dos países tenemos mucho que hacer conjuntamente y beneficios que obtener de esa cooperación, particularmente con respecto a los problemas que se producen en la frontera común que tenemos al norte del Ecuador y al sur de Colombia, ¿no? La nota que usted menciona fue un hecho muy concreto, fue a juicio del Ecuador la necesaria respuesta a una publicación por redes sociales de resultados forenses de los periodistas asesinados, que eran además resultados incompletos. Esto fue una nota muy orientada pues, a proteger a las víctimas y a sus familias, sobre todo a sus familiares que estaban a la expectativa y que por supuesto para ellos fue bastante triste enterarse por esa vía de esas noticias, ¿no? Aparte de esto, quiero decirle que el gobierno ecuatoriano ha reconocido el apoyo que Colombia ha ofrecido para el rescate de los cuerpos de los tres periodistas, luego la Fiscalía de Colombia para la identificación de los cuerpos de esta pareja de jóvenes ecuatorianos que fueron cruelmente asesinados también por los mismos grupos de crimen organizado, y yo pienso que en ese sentido tenemos que todavía continuar trabajando. Por supuesto siempre va a haber desentendimientos y problemas, pero lo importante es que los dos países trabajen conjuntamente para tener una agenda que les beneficie en común. Me gustaría hablar ahora del caso de Julian Assange. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, trató el tema con el presidente Lenín Moreno en su reciente visita. Me gustaría preguntarle si se logró algún acuerdo y ha tomado alguna determinación final Ecuador como país sobre si seguirá dándole asilo a Assange para siempre en la Embajada de Londres. El presidente Moreno dijo la semana pasada que habría una solución a mediano plazo, dice el presidente. ¿Qué es lo que va a pasar con este caso, canciller? Bueno, no comentaría sobre conversaciones que eventualmente pueden o no haber tenido oportunidad entre los jefes de Estado, pero lo que sí le quiero manifestar es que el Ecuador cree que el problema alrededor del señor Assange concierne básicamente al Ecuador, al Reino Unido y al señor Assange y a sus abogados. Es una situación que tenemos que buscar una solución que tome en cuenta los particulares planteamientos de cada una de estas tres partes. El Ecuador, por supuesto, espera que haya una solución lo más pronto posible desde un punto de vista, además, humanitario. El señor Assange está 6 años en realidad, alojado en la Embajada del Ecuador en Londres. Es una situación desde el punto de vista humano crítica, y la aspiración que tendríamos es que esta solución sea, una vez más, adecuada a las circunstancias
que le acabo de describir, pero sobre todo que tome en cuenta los puntos de vista de las tres partes involucradas. Ha habido algunos reportes de prensa, canciller, que indican que Assange ha vuelto a tener exabruptos, por llamarle de alguna forma, y episodios de crisis en la Embajada de Ecuador en Londres. Nosotros no lo hemos reportado como tal, pero por eso le quiero preguntar directamente si ha ocurrido esto y si nos lo puede confirmar. ¿Qué le han dicho a los funcionarios de la Embajada? No, mire, una de las responsabilidades que tiene el Ecuador, acorde o de acuerdo a los instrumentos del derecho internacional que son aplicables a la situación del señor Assange, es por supuesto respetar su privacidad. Nosotros no podemos comentar situaciones que le afecten a él en el plano emocional o de salud. Lo único que le puedo también decir en la misma línea es que el Ecuador siempre está listo para cumplir su parte, y si es que algo hay que hacer para atender al señor Assange, si así lo llegaran a requerir, el país y el Ecuador estará honrando esas responsabilidades que tiene según el derecho internacional. Entiendo que viaja a Europa próximamente, canciller. ¿Visitará la embajada en Londres próximamente? Y si lo hace, ¿se reunirá con Assange? No está en mis planes ir a Gran Bretaña de momento. Estoy viajando a una reunión en Bélgica, efectivamente. Hay una reunión cumbre de cancilleres de la CELAC con cancilleres de la Unión Europea. Luego me uniré también al presidente Lenín Moreno en una visita oficial a España. Esa es mi agenda.